La historia se me ocurrió en unas vacaciones, lo que creo es la idea fundamental, ¿no? Que es hacer un robo sin robar a nadie. Aquí en España tenemos una tradición de comedia negra, la comedia negra, ¿no? Porque era una de las formas de poder escapar a la censura en algunos momentos, ¿no? La primera clave es que sea un personaje que tenga muchas posibilidades en muchos géneros. O sea, que buscamos siempre elementos contrapuestos para generar también muchas emociones en el espectador, ¿no? Y yo creo que el diseño de un personaje lo es todo, porque es los ojos a través de los cuales el espectador mira el mundo de ficción que le hemos creado para él. Muchas veces los antagonistas se tienden a simplificar. Si tu villano es un mequetrefe, nunca podremos generar el suficiente respeto en la audiencia, ¿no? Entonces necesitamos villanos con mucho soporte y por supuesto que te entretengan, ¿no? Los primeros actos muy cortos porque queremos pasar a la acción cuanto antes. Nosotros sabemos cuál es el final, sabemos lo que queremos contar y a dónde vamos, pero muchas veces no sabemos mucho más. Lo que trabajamos es siempre con el tiempo de rodaje a una semana, 10 días, y eso nos permite ir escribiendo según vamos viendo y en ese sentido tenemos una elasticidad y una libertad absoluta. El gran profesor mío que decía una cosa que es fundamental, que es toda historia, y da igual el género, es tensión, ¿no? Y la tensión es la sensación por parte del espectador de que algo va a ocurrir. Yo siempre he pensado que lo local tiene mucho de universal y al final nosotros escribimos pensando en nuestro público, pero nuestro público es potencialmente todo, ¿no? El escritor es como un cocinero, yo siempre lo digo, y cada país cocina de alguna manera, pero los ingredientes son universales, ¿no? Así que nosotros trabajamos constantemente en esas variables, en la implicación emocional y en la implicación filosófica del espectador. Yo creo que el capítulo último de la serie es donde realmente ese ha sido el capítulo más complicado que hemos escrito. Llevábamos 12 versiones escritas y no funcionaba y no teníamos ninguna otra idea, así que estuvimos contra las cuerdas sin dormir, pensando qué podíamos hacer, y en el último momento, prácticamente a 7 días, 6 días de soltar el guión, encontramos una vía y tuvimos que reescribir todo el guión. Estuvimos reescribiendo una media de 2-3 versiones al día y yo creo que al final hicimos 32 versiones de ese último capítulo de La Casa de Papel. Y yo creo que ese ha sido el momento más difícil como escritor de toda La Casa de Papel. Realmente creo que llegar a un montón de gente que no tiene tus parámetros culturales, occidentales, tiene un mérito enorme, ¿no? Yo creo que siempre lo que has pensado se va modificando a medida que lo vas construyendo, ¿no? Al final creo que el trabajo es el viaje, ¿no? Lo que te hace aprender. Vas aprendiendo de tus errores, ¿no? Muchas gracias a los dos.